Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Desde la Azotea, el podcast donde nos aventuramos en las historias que inspiran, emocionan y por supuesto nos hacen reflexionar. Yo soy Juan Carlos Solano, su anfitrión, y tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de escritura y de esas pequeñas cosas que nos motivan a dejar nuestra huella en el mundo. Les presento a un gran escritor costarricense, Daniel Fernández Macís. Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Feliz de estar aquí con vos. Es un placer que estés acá. Justamente estábamos conversando ahora fuera de micrófonos antes de iniciar. Algo que me pareció bastante curioso, simpático también, y es como anotas en la página web tuya el año de nacimiento, el 92, ajá, y todo lo que puede ocurrir en un año, ¿verdad? Correcto. Bueno, pero justamente no fue en el 92 cuando nacen tus libros. No, correcto, sí. El primero fue en el 2018, pero lo empecé a escribir en el 2012. Entonces, okay, en realidad fueron 6 años de escritura, pero entonces a mis 20 años casi exactos inicié la escritura, pero okay, no la publicación. ¿Y en el 6 años después? Sí, nace 2018. Tu primer bebé literario. Correcto, correcto. ¿El cuál es? Se llama Tale of Two Brothers, ese fue en inglés, okay, y nació en el diciembre del 2018. Que también está en español. Correcto, lo traduje y la traducción en español la publiqué en el 2021. ¿Cómo nace el querer publicar primero en inglés? Es un dato, me parece curioso. Eso fue en realidad que yo me gradué de un colegio bilingüe y luego entré a la UCR a estudiar ingeniería industrial. Entonces yo dije, bueno, vienen 5 o 6 años de estudiar en español, ¿cómo hago para mantener la práctica del inglés? Como siempre me había gustado leer, yo dije, bueno, tal vez escribir un libro sería entretenido y tal vez si lo escribo en inglés me ayudaría a practicar el idioma. Y entonces esa fue la decisión. Ahora, ¿qué tan fácil fue? Para nada. O sea, fue totalmente opuesto a lo que yo creía, porque yo decía, qué fácil, voy a escribir, y no. Yo no tengo formación como escritor o en escritura creativa o lingüística o nada así, entonces fue un gran reto que me autoimpuse, pero sí se logró superar, por dicha. Ok, lo importante de resaltar a la familia también desde el ámbito de la literatura. ¿Qué tal ese desafío autoimpuesto? ¿Qué tal el resultado? ¿Cómo lo evalúas? Sí, vieras que fue muy... En esta obra que nos platica. En la primera, sí. Fue muy satisfactorio porque, claro, cuando uno publica un libro, y eso lo aprende uno con la experiencia, claro, uno queda muy expuesto. O sea, uno de verdad deja fluir toda su creatividad, toda su personalidad en un libro y luego tiene que ver si a la gente le va a gustar. Bueno. Y en eso lo publiqué en diciembre del 2018 y lo envié a un concurso en una revista en Estados Unidos. Así es. Y en enero quedó seleccionado como las recomendaciones del mes. Okay. Y me mandaron un sello de calidad y que entonces para mí eso fue sobresaliente saber que hasta una revista estadounidense que evalúa libros, claro, dio calidad en mi obra, a pesar de que fue en un segundo idioma, a pesar de que fue un reto autoimpuesto, de que me tomó 6 años, de que no tengo formación. Entonces eso me dio confianza de decir, bueno, creo que se logró el objetivo de sacar un libro decente, por lo menos. ¿Qué significa la familia para vos? La familia para mí es central y de hecho en mis libros lo toco mucho. O sea, en Tale of Two Brothers, que es la historia de 2 hermanos, en un mundo distópico o postapocalíptico. Y a grandes rasgos de lo que trata ese libro es de hasta qué punto estarías dispuesto a llegar para salvar a tu familia. Porque son 2 hermanos que 7 años después de un evento que destruye la sociedad humana, sus padres estaban de viaje y no regresan, se separan. Y el hermano mayor tiene que salir a un mundo muy extremo a tratar de rescatar a su hermano. Entonces, la respuesta a la pregunta es, ¿hasta qué punto estarías dispuesto vos, Juan Carlos, de llegar para salvar a tu hermano menor? Y en mi caso yo tengo un hermano menor, entonces fue muy personal. Entonces todos mis libros tienen esa característica de que se centran mucho en la familia como valor central. Es algo muy costarricense que hace que aunque mis libros tal vez el género no es el costumbrismo o los géneros más tradicionales costarricenses, sí tiene la esencia tica en que la familia siempre aparece como un valor central. ¿Qué tal el desafío de la traducción de la obra? Porque ahí es donde mucha gente dice, hay gente que dice, voy a usar una palabra muy corriente, se pasearon en la obra. Sí, correcto. ¿Qué tal ese desafío, verdad? Porque sí, que vos decís, vamos a traducirlo, pero no quiero que se pierda. Correcto. De hecho, cuando yo publiqué mi primer libro en inglés, luego el segundo es Testigo de mi muerte, que lo escribí y lo publiqué en español. Okay. Y por dicha, en esos años, que eran 2 años y medio, mucha gente me decía, es que yo quiero leer Tale of Two Brothers, me gusta como usted lo explica, pero no leo en inglés. Entonces yo empecé a cotizar.
Imagínate que la cotización más barata que encontré fueron $10,000. La más barata. La más barata. Y yo dije, es imposible recuperar eso vendiendo libros, y más como autor independiente. Entonces yo dije, bueno, tal vez lo puedo traducir yo. Según yo me iba a tomar 2 meses. Me tomó 2 años traducir el libro. Entonces, es un gran reto, ya sea económico si lo vas a subcontratar, o de tiempo y de esfuerzo si lo vas a hacer vos mismo. Y también la ventaja de hacerlo como la traducción de autor, o sea, que la hice yo mismo, es que sí se mantuvo la esencia, porque yo sé lo que yo quise decir en cada párrafo. Cuando vos contratás el servicio, el gran reto es que tiene que ser una comunicación constante con la persona encargada para ir asesorándolo uno y diciéndole, bueno, es que en ese párrafo lo que yo quise decir era esto. Ajá, entonces la traducción que vos hiciste tal vez no captura la esencia, y ahí siento que sí se podría lograr una traducción que mantiene la esencia del original. Pero si el autor o la autora se desinteresan del proceso, estoy seguro que pasa eso, que mucha gente lo percibe, que dices que no es el mismo libro. Uh-huh. Pero en mi caso siento que sí le hice justicia al original, pero me tomó 2 años hacerlo. Yo creo que hay algo importante en todo esto, y es algo que mencionaste, uh-huh, y que has mencionado, y es tu amor por la lectura, uh-huh, ¿verdad? Y cuando uno ama algo, ¿verdad? Lo mima, lo cuida, lo trata con mucho cuidado, valga la redundancia. ¿Cómo nace este romance en vos, uh-huh, por la lectura, por los libros? Me preguntaría también, ¿cuál fue el primer libro que te atrapó? ¿Cómo fue? Eso es muy curioso, porque muchas veces las personas cuando me conocen, uh-huh, a mí o a cualquier autor o autora aquí en el país o internacional, creen que es que uno ha leído desde los 3 años, ¿verdad? Que uno nació, uh-huh, con el amor por la lectura y el se crió entre libros. Ajá, exacto. No es, pero me encanta. Pero entonces también la gente siempre dice, no, es que vos naciste entre libros y seguro sus papás son, uh-huh, escritores, y no. En realidad, en mi caso, yo no leía. Realmente no era un hobby, no era un pasatiempo común para mí desde joven, uh-huh, pero me pasó cuando tenía como 15, 16 años, o sea, ya bastante grande, siento yo, para tomar un hobby así, que una profesora, específicamente en el colegio, nos dijo, ok, ustedes van a tener una asignación, tienen que leer un libro. Una profesora de español. De inglés, esa era de inglés. Okay, de y nos dijo, ustedes tienen que leer un libro, pero va a leer el libro que usted quiera leer. Entonces nos llevaron a la biblioteca del colegio, nos dijeron, tienen media hora para encontrar el libro que les dé la gana. Okay. Pero usted va a leer lo que a usted le llama la atención. Entonces en ese momento no leía en realidad más que lo obligan a uno a leer en el cole o en la escuela. Y encontré uno de John Grisham, que es un autor que escribe libros como de thriller, como de suspenso. Uh-huh. Él se enfoca mucho en abogados porque él es abogado de profesión. Y leí uno que se llama La Firma, de John Grisham, que es excelente. O sea, de hecho hay una película, creo, en los 90s, uh-huh, creo que con Tom Cruise de ese libro. Y me gustó tanto leer ese libro y me atrapó tanto que yo dije, no, la verdad es que sí me gusta leer. El problema es que tal vez no le había encontrado el gusto porque leía lo que me obligaban. Claro. No leía lo que yo quería. Uh-huh. Entonces así fue como nació mi amor por la lectura, con ese libro y con esa profesora que tuvo la idea, la agudeza, de decir, es que yo puedo enamorarlos de la lectura si leen lo que ellos y ellas quieren leer. Qué increíble. Y no si los obligo a leer lo que todo el mundo nos pone a leer, ¿verdad? Que hay libros muy buenos, uh-huh, pero a veces por ser obligado uno no lo disfruta. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, claro. Ahora, ese fue el inicio entonces de ese libro, uh-huh, de ese primer libro entonces. Correcto. Muy probablemente. Sí, correcto. Porque eso fue, imagínate, si fue cuando yo tenía 15, 16 años, fue tal vez 3, 4 años antes de empezar a escribir mi primer libro. Entonces, ese libro que elegiste, ¿te acordás cuál es? Y si estaba, sí, en inglés o en español. En inglés, y se llama The Firm, de John Grisham. Buenísimo ese libro. Y de hecho, ese autor todavía apostaría que es el autor que más he leído. O sea, que más libros le he leído porque tengo como un cariño, ¿verdad? De que como fue el primer libro que me enamoró de la lectura, siempre que veo un libro de él, lo trato de comprar lo antes posible y leerlo. Pero todavía el que siento que más me ha gustado es ese primero. Y entonces sigue teniendo una influencia sobre ti, sí, sobre vos. Totalmente. Hay cosas, hay personas que nos marcan, en este caso, uh-huh, un autor, uh-huh, de libros, pero también como lo has manifestado en este primer libro del cual hablamos, uh-huh, también la familia. Y vos mencionaste algo de la familia también, leí algo, uh-huh, que vos dijiste, y es que tus padres te enseñaron que en la vida se deben hacer 3 cosas. Correcto, sí. Para que vea que la familia, la gente también, sí, que nos marcan. Sí. Era plantar un árbol, uh-huh,
Número 1. Bueno, Número el orden puede... Ajá, el orden. Es como la multiplicación, el orden Correcto. afecta. Tener un hijo. Ajá, correcto. Y escribir un libro. Así es. A mí me encanta eso. Ajá. ¿Qué significan esas 3 metas para vos? Sí. Eso es muy curioso porque vieras que yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Porque a mí me lo repetían. Y una vez una señora me reclamó. Te reclamó. Sí. Y me dijo, es que usted dice eso, ¿y qué pasa si yo no quiero tener un hijo? ¿O qué pasa si yo no quiero sembrar un árbol? ¿O yo no quiero escribir un libro? Y yo le dije, vea, es que creo que está interpretando mal el dicho. O sea, no es literal. No es literal, exacto. Entonces, no quiere decir que uno tiene que literalmente tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. No, es defínase metas en su vida y trate de cumplirlas. Claro. Lo que a usted le mueva. En mi caso, yo me lo tomé muy literal porque mi papá, ingeniero agrónomo, ya he sembrado ya ha sembrado el árbol, ya escribí el libro y ahora en noviembre, si Dios quiere, me hago papá. Entonces, voy a hacer las 3, pero no es la idea, ¿verdad? Es la idea de que uno se define metas y lo logra a su tiempo, a su manera, pero siempre teniendo un norte. Y entonces, eso también para mí es una gran fuerza motivante, porque también es algo que me dijeron mis papás, y como te he dicho y hemos hablado, la familia es muy central en mi vida y es muy central en mis libros. Entonces, el hecho de que fuera algo que mis papás me repetían, es algo que me llevó a decir, bueno, hagámoslo literal, aunque tal vez no está hecho para tomarse literal. Plantemos el árbol, hagamos el libro y si Dios quiere y lo permite, entonces tengamos al hijo o la hija. Y ahora en noviembre ya el tercer check ya se cumple. Qué bonito es poder dejar un legado en las demás personas. No solamente la herencia, ahora como dice un amigo, la herencia es lo que le dejamos a otros, el legado es lo que dejamos en otros. Ah, muy bueno. ¿Verdad? Me gusta mucho. Sí, me encanta eso. Y justamente, bueno, en noviembre vas a poder dejar ese legado, esa prolongación, esa extensión tuya. Sí, correcto. De vida. Y me encanta la forma que elegiste de compartir las ideas con el mundo, en este caso a través de un libro. Hay gente que lo hace con un blog, un podcast. Correcto. ¿Verdad? Pero me encanta. Y qué bonito porque hay que enamorar a la gente de la lectura. Ajá. Y yo creo que es necesario. Me gusta ese ejemplo también que dijiste de cómo a los adolescentes, personas jóvenes, se les puede invitar a entrar en el mundo, ¿verdad? De la lectura, pero comenzando por lo que les gusta. Qué importante es eso. Sí. Creo que nos falta. Sí, es un esfuerzo grande y a nivel de público, privado, todo. Pero sí vieras que yo participo en muchas ferias de libros con mis obras. Y uno sí ve que en el público sí hay gente joven, o sea, sí hay gente joven que lee mucha. Entonces tal vez a veces más de lo que uno piensa. Más de lo que uno piensa, exactamente. Y son personas muy, muy fiebres, digamos, de verdad que vos ves que uno les cuenta del libro y se apasionan y salen corriendo a buscar a los papás porque no tienen el dinero para comprar el libro y al rato regresan emocionados porque de verdad el papá o la mamá les dijo, sí, claro, toma la plata, ¿verdad? Vení, o vienen a escuchar a la autora o al autor a ver si vale la pena lo que están vendiéndoles, pero sí hay. Pero todavía falta esfuerzo. Daniel, ¿qué te inspira cuando te sientes a escribir? ¿Qué es lo que te mueve? Sí. Eso es muy curioso porque va muy de la mano con lo que acabas de decir. Para mí un libro y la razón por la que uno, o por lo menos yo, estoy dispuesto a dedicar horas de horas a escribir un libro porque me toma meses y años y es mi tiempo libre, porque ahora lo hablábamos que este no es mi trabajo, entonces podría estar jugando play o mejengueando o escribiendo un libro, porque a veces escojo escribir sobre otras cosas. Claro. Y es lo primero por dejar un legado, por lo que decís vos. Para mí no hay nada más motivante que saber que el día de mañana que yo no esté en el mundo, mis obras sí van a estar. Entonces, de una u otra manera, Daniel va a existir, pero en las palabras. Y lo otro que me motiva, y eso tal vez lo aprendí después de haber publicado el primer libro, es mis lectores y mis lectoras. Ya uno se da cuenta que hay personas que están esperando la próxima obra, de que de verdad se encariñan con los personajes, de que te exigen amablemente una secuela o un siguiente libro. Y ahí es donde uno se motiva, porque uno dice, es que yo sé que si escribo lo que yo quiero, sé que hay gente que lo quiere leer. Y eso es muy importante, escribir lo que yo quiero. Siempre se lo digo a las personas noveles en este mundo, no escriba lo que usted cree que alguien le va a leer. Escriba lo que usted quiere y la gente que lo quiere leer va a llegarle en algún momento. No se fuerce, porque si uno fuerza la creatividad, el resultado es malo, por no decir otras palabras, ¿verdad? Interesante. Aquí tengo entre mis manos testigos
Testigo de mi muerte. Correcto. Era una obra de misterio, de suspenso. Sí, y bueno, ahora que hablamos de John Grisham, él influenció mucho ese tipo de libro. Sí. Tiene como ciertas similitudes con lo que él escribe. Ok. ¿Qué te atrae de escribir de esta manera en la que el lector tenga que envolverse en esta trama de suspenso, de chin, 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 chin? ¿Qué tal? ¿Qué te atrae de ahí? Vieras que a mí... ¿El autor que mencionas? Sí, tal vez un poco. Totalmente. Y Agatha Christie es otra que me fascina por eso. Y es que a mí si algo disfruto yo como lector, y lo disfruto también cuando veo producciones audiovisuales, películas o series o lo que sea, es que te agarren desprevenido. O sea, a mí me fascina esa sorpresa de decir, es que yo sé que el malo es Juan Carlos. Yo estoy seguro. Y de la nada, no es Juan Carlos. No es. Y yo digo, pero jamás me lo esperaba. Y no sé si será a veces que uno no le puso atención a los detalles o simplemente estaba muy inmerso en historia. Pero eso a mí me encanta. Entonces, si algo caracteriza mi voz de autor es, y siempre se lo digo a la gente, tenga cuidado. Porque lo que usted cree que está pasando puede ser que no sea. Y cuando la cosa está muy tranquila, cuando usted está en una escena al frente de, no sé, un océano y que suena el rocío y las olas, tenga cuidado, porque es donde viene lo peor. Sí. Me encanta eso de agarrar desprevenido a la gente, porque siento que eso hace que sea emocionante la lectura. Por supuesto. Y este género de Testigo de mi muerte o el de Travesía de dos hermanos te lo permite, porque está hecho para eso, para hacer con escenas, digamos, insospechadas, con cambios de ritmo, con momentos en la trama que tal vez no te esperabas o giros en la trama. Entonces eso me fascina a mí leerlo y por ende me encanta escribirlo también. Esta obra fue post pandemia. Se vino post pandemia, que la pandemia nos trajo muchas cosas. Recordamos también otras, ¿verdad? No gratas, pero también cosas muy buenas. Correcto. Ese lo escribí antes de la pandemia. Digamos, lo empecé en... Como el otro que tuvo un previo. Exacto. Entonces, digamos, el primero fue del 2012 al 2018, publicado 2018. Impresionante. Este lo tengo que haber empezado como en octubre del 2018, más o menos, y lo publiqué, si no me equivoco, en agosto del 2020. O sea, plena pandemia lo publiqué. Pandemia. Que mucha gente no quería hacer muchas cosas. No. Ese año en particular. Y era el riesgo de decir, bueno, que capaz, porque si algo aprende uno es que cuando uno publica libros, cuando está el volumen de las ventas. Claro, ahí es donde uno, si haces bulla en mercadeo, en redes, apareces en radio, en televisión, en periódicos, eso es donde uno cosecha el gran parte del éxito inicial y luego sigue ya el resto del trabajo de un libro. La ventaja es que no vence, puede perdurar en el tiempo, pero el lanzamiento es clave. Y ahí yo no tenía tanta experiencia y dije, no, tirámoslo en agosto del 2020. Y se logró, pero si uno lo piensa ya en retrospectiva, fue muy arriesgado. Mucho. Claro. Porque increíble. Está lanzando una obra que su lanzamiento solo sucede una vez cuando nadie puede ir a un evento presencial. Cuando todo se tenía que hacer virtual, donde no se podía ir a conseguir el libro en una librería. Si acaso envíos por correos, si es que ya estaba habilitado. Entonces, claro, era un gran riesgo, pero se logró. Y hoy en día, si no me equivoco, en noviembre del año pasado, ya Testigo de mi muerte se convirtió en mi libro más vendido. Le logró pasar al primero. Qué buena noticia esa. Muy buena noticia. Sí. Está siendo testigo. Sí. Por dicha, no de mi muerte. Sí. No. Por favor, no. Ahora, ha habido tal vez, y esto es como una infidencia, ha habido tal vez alguna idea de querer traducir alguna de estas otras obras. Por ejemplo, Testigo de mi muerte. Testigo de mi muerte me fascinaría traducirlo y hacerlo de nuevo yo, pero el narrador de Testigo de mi muerte es un ser sobrenatural que él observa la historia. Él no interviene. Pero él se encariña tanto con el personaje principal, que es un periodista, que él empieza a intervenir poco a poco en la historia. Entonces empieza siendo como omnisciente, luego testigo, luego protagonista, tiene opinión. Entonces le tengo pánico a traducirlo, porque siento que va a ser un reto gigantesco capturar eso de nuevo en inglés. Pero sí, me encantaría y no lo descarto. Lo que pasa es que también, como ya vi que a veces tardo 2 años en traducir un libro, entonces digo, si los próximos 2 años lo dedico a traducir, son 2 años en los que no voy a escribir. Porque por mi tiempo limitado disponible de ocio, es una o la otra. No puedo estar haciendo las dos, o si no duro 20 años sin sacar nada. ¿Qué tal el formato audiolibro? Es muy atractivo, o sea, hay un gran mercado. Lo que sí he visto es que para hacerlo bien, o sea, bien en el sentido de con una buena locución, con una buena grabación, con una buena edición, para que verdaderamente sea un libro
un audiolibro y no solo yo grabarme leyéndolo, ¿verdad? Tiene un costo considerable. También, entonces, todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Entonces, también volvemos a lo mismo. Algo que uno aprende con el tiempo es que si va a hacer algo, hágalo bien, ¿verdad? No saque su libro en capítulos de Spotify grabados con el celular en la casa, porque eso no es un audiolibro. Entonces, mejor esperar a tal vez venderlo en formato digital e impreso, recaudar más fondos, tal vez hacer un Kickstarter o algo así, ¿verdad? De fondos de recolección, y así tal vez invertir en eso y hacerlo bien. Entonces, no lo he hecho, pero no lo descarto. Sigo a un actor y productor colombiano. Ajá. Y él le gustó hacer en pandemia por YouTube, ¿verdad? Lecturas de algunas partes de algunos libros. Ah, qué bueno. Y las comentaba. Entonces lo leía. Ajá. Y hacía su comentario al respecto, y la gente fascinado. Luego le bajaron los videos de YouTube por derechos de autor, porque no eran libros de él. Claro. Empezó con García Márquez y ahí siguió. Pero ¿has pensado tal vez en eso? En eso que la gente puede encontrar tal vez en una feria de libro, ¿verdad? Que es ver al autor tal vez leyendo algo, alguna parte del libro, comentándola, pero en un formato digital como YouTube. Sí, claro. ¿Has pensado eso? Sí. Que es como, ¿verdad? No es un audiolibro, pero es comentario ahí del autor. Y algo que uno, volvemos a lo mismo de las ferias que hablábamos ahora y de la gente joven, pero le aplica a todas las personas que van a las ferias. Uno ahí se da cuenta lo valioso que es para alguien que ama la lectura, conocer a la persona que escribe el libro. Sí. Es otra experiencia. Y de hecho uno lo nota, por ejemplo, cuando vos te vas a almorzar en una feria y tal vez te cubre, no sé, tu mamá o tu hermano, tu esposa o quien sea, no venden nada. Y llega uno y está esperando el autor, está esperando la firma, está esperando escuchar de las palabras de uno, de qué trata el libro. Entonces sí, claro, sería algo lindísimo. Y uno lo nota también cuando te dan oportunidad en librerías o en espacios para hacer una presentación de libro o una lectura en vivo. Es muy atractivo para el nicho del mercado, que es las personas que leen. ¿Qué tal la organización? ¿Qué tal la exposición de las ferias de libro? Hay de todo, ¿verdad? Como en todos los mercados. Entonces, a mí, a grandes rasgos, según mi experiencia, hay las ferias del Ministerio de Cultura, que son de las más grandes del país, son gratuitas para los autores y autoras, porque hay fondos públicos excelentes. Esas usualmente o siempre son en Antigua Aduana. De impacto son. Sí, ya pasó la primera, y ahora en diciembre hay la segunda que se hace en el año, que esa es más de no solo literatura, sino de todo lo que hay costarricense. Buenísimas. Están las de la Cámara del Libro, que es una institución privada, es muy buenas también, pero tienen su costo. Un costo que honestamente puede ser prohibitivo para algunas personas, porque sí estamos hablando de cientos de miles de colones. No voy a decir el monto, pero sí se recupera, o sea, es rentable, pero es una inversión inicial que tienes que arriesgar. Y las otras son como las satelitales o pequeñitas, o que esas, a mi criterio, hay gente que cree que hacer una feria es solo poner unos toldos, unas mesas y que la gente va a llegar. Y no. No, porque tenés que hacer mercadeo. Entonces, por eso fue que yo inventé mi propia feria, que fue por eso, porque yo decía, yo siento que hay espacio en el mercado para una feria alternativa, donde sí hay un costo de participación, pero que te va a incluir tu mesa, tu silla, tu mantel, repostería, en la base de datos de los asistentes, que es súper valioso para el mercado digital, pero además todo lo que se recaude va invertido en mercadeo. Y en la feria anterior, que la hicimos en febrero, tuvimos rotulación en carretera, tuvimos LEDs, tuvimos banners, salimos en radio, televisión, periódico, y en 2 días, entre sábado y domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche, llegaron 1,300 personas. Wow. Para menos de 60 o 70 expositores. Entonces, claro, si uno calcula, uno dice, claro, todo el mundo vendió, y tengo los datos de que vendieron lo que nunca habían vendido, pero se hizo un trabajo de mercadeo. No puedes pretender que yo mañana digo, vamos a hacer la feria del libro de cadena radial costarricense aquí enfrente de las instalaciones, y no lo avisamos, no lo anunciamos. No va a llegar nadie. No. Entonces, para mí hay las ferias públicas muy buenas, las ferias de la Cámara muy buenas con alto costo,
Y yo siempre meto la mía porque de verdad me ha costado, pero los resultados han sido positivos. Justamente conversábamos ahora fuera de micrófonos con Chino Moreno aquí de la importancia del mercadeo, pero en cualquier negocio. O sea, en la música, por ejemplo, platicábamos con él, ¿verdad? Qué importante es esto. Sí. La razón por la que yo inventé esta feria que te menciono y que fusiona literatura con emprendimientos es porque a mi criterio, por mi formación tal vez, o mi experiencia laboral, a veces pasa que en el área artística se nos olvida que es un emprendimiento. Entonces, si yo soy cantautor, o soy escritor, o soy pintor, aún así estoy creando un bien, ¿verdad? Un artículo, un producto que tengo que comercializar. Entonces, la idea de esta feria es que si yo siento a un autor a la par de una emprendedora, ¿verdad? Alguien que tiene un negocio de no sé, velas aromáticas, que ha hecho un trabajo de mercadeo y que está en tiendas y que exporta. Entonces, que el autor o la autora que están a la par agarren volados. Que empiecen a administrar su creación literaria como un emprendimiento. Y de ahí viene la respuesta a tu pregunta. Para mí es clave cuando vos escribes un libro hacer mercadeo. A veces la gente no le gusta porque ven al libro como algo sagrado, ¿verdad? Que no se puede mercadear y no se le puede pautar en redes y no se puede hablar en redes y no puede salir en el periódico porque es un libro que es artístico. No, porque si no nadie te lee. Y no lo digo solo por el tema económico, de decir, bueno, entre más venda, más dinero tienes, sino también, entre más personas lean su libro, más va a poder comunicar ese mensaje. Esa historia va a llegar a más personas. Y lo bonito de un libro es que el día que vos publicás es propiedad de quienes lo leen. Entonces es súper interesante porque ahí se crea una comunidad de las personas que lo leyeron, que tienen su opinión, que incluso inventan hipótesis de tu libro. Entonces, entre más personas lo lean, mejor. Y para eso, en este mercado es clave el mercadeo. Mercadeo digital, mercadeo en ATL, en BTL, mercadeo en punto de venta. Todo es necesario. Todo es necesario. Impresionante. Me gusta mucho eso porque yo creo que ocupamos como un refrescamiento en cada ámbito, ¿verdad? De la vida. Y la literatura nos escapa, ¿verdad? La gente necesita saber cómo llegar a más personas en este mundo que está interconectado también. Pensar si traduzco mi obra también. Correcto. Si quiero llegar a otros mercados. La gente dice que cuando aprendes un nuevo idioma se te abre otro mundo. También en la literatura, ¿verdad? Sí, claro. Y eso también, si uno lo analiza, el mercado costarricense es muy pequeño. Sí. Y digamos, somos 5.5 millones de personas aproximadamente. De ese porcentaje, ¿cuántas personas leen? Correcto. ¿Cuántos libros leen por año? Y ahí se va haciendo pequeño el número. Entonces, claro, si vos escribís en español y pensás en internacionalizar, está el mercado hispanohablante. Claro. Ahora sí crecimos. Muy bien. ¿Cómo hacemos para llegar a él? Sí. Y si lo traducís, entonces está el angloparlante también. Entonces, y incluso si ya uno piensa traducirlo a francés o a italiano, o idioma que sea, claro, va creciendo el mercado. Entonces ahí el tema es, traducir para mí es súper importante, te abre mercados nuevos, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo mercadeas un libro de un autor desconocido o moderadamente desconocido como yo en Costa Rica? ¿Cómo hago yo para conquistar un mercado como el estadounidense? O el mexicano, y no tengo la respuesta porque todavía no he llegado, pero es de ir probando estrategias de mercadeo, ya sea pauta en redes. Amazon tiene sus oportunidades, sus formas de mercadear el libro. También puedes buscar influencers o bookstagrammers, que es como se llaman los influencers de libros en otros mercados, y empezar a probar. Lo importante es que el mensaje de qué trata tu libro le llegue a las personas que les interesa. Y si tenés la forma de que lo compren, podés empezar a ver una que otra venta en otros mercados y ahí poco a poco se va regando la bola. La gente que quiera participar en esta feria que viene, ¿cómo puede hacerlo? Ok, ahorita mi marca se llama, ¿la puedo mencionar sin problema? Perfecto, se llama Bucafest. Entonces, Bucafest nació como una feria, que la primera fue en junio del 2023 y la segunda en febrero del 2024. Por dicha, el éxito ha sido tal que me exigen que la siga haciendo y me piden que busque lugares más grandes, porque cada vez me he quedado corto, por dicha. Entonces, este año ya pasó Bucafest 2024, que fue en febrero, pero uno de los aprendizajes que me dieron, uno de los retroalimentación del feedback fue, me hubiese encantado tener presentaciones en vivo durante el evento. Claro, Daniel es una persona, es el que organiza todo.
Entonces yo decía, lo que pasa es que yo no puedo estar en el evento, en mi stand, vendiendo mis obras, atendiendo todos los demás stands y además a cargo o como maestro de ceremonias de presentaciones en vivo. No puedo. Imposible. Entonces se me ocurrió hacer Bookafest Live, que va a ser un proyecto alternativo, que es ahora el 28 de septiembre en el Centro Cultural de España, gratuito para todo mundo, para el público, para expositores. 28 de septiembre. 28 de septiembre, es un sábado. La diferencia es que para el público hay solo 70 cupos, entonces en el sitio web es donde uno reserva el espacio y ya hay 45 espacios reservados. Curiosamente, ni siquiera saben qué se va a presentar y ya hay 45 personas apuntadas. Y los que quieren exponer, también en el sitio web de bookafestcr.com está el formulario de participación. Igual proponen, hay chance hasta el 25 de agosto. Entonces proponen su evento y se va a hacer una evaluación y con eso se van a seleccionar 6 propuestas. Entonces es un evento al estilo TEDx, de presentaciones en vivo, con fotografía y video profesional, con iluminación, con audio, para que las personas puedan exponer del tema que quieran a esas 70 personas de la audiencia y además van a poder vender sus obras durante el evento. Entonces es un sábado, 28 de septiembre, de 2 a 6 de la tarde, gratuito, pero con cupo limitado contra reserva, para ir a escuchar sobre literatura y emprendimiento y cultura y llevarse un poquito una experiencia distinta. ¡Qué maravilla! Y eso es como el aperitivo para otra vez la feria, que es el evento grande, que será hasta febrero del 2025. Este evento de septiembre 28, en un mes, básicamente. Sí, correcto. ¿Será televisado? ¿Será retransmitido vía streaming, vía YouTube? De hecho, eso era lo que, algo de esto? Eso que mencionabas ahora de el actor y productor colombiano que se grababa leyendo, yo dije que vacilón, porque el primer contenido audiovisual que creo que voy a producir, bueno, no producir, pero generar, es este. Se va a contratar fotografía y video profesional para grabar estas charlas y la idea es abrir un canal de YouTube de Bookafest donde vamos a poder retransmitir esto y va a quedar como el canal de TEDx. Entonces la idea es que si este evento se hace anual y se repite, eventualmente vas a poder decir, bueno, yo me recuerdo la charla sobre mercadeo, la importancia del mercadeo en la literatura, por decir algo, que la dio Juan Carlos. Entonces ahí va a quedar grabado. Y luego, bueno, también me recuerdo que dieron una charla sobre el microrrelato y la importancia que es de comunicar un mensaje en pocas palabras y vamos a ir a ver esa charla que quedó ahí grabada. Entonces la idea es que si cada año lo repetimos, algún día será un canal con cientos de videos enfocados en literatura, cultura y arte y emprendimiento, principalmente hasta el momento con creadores costarricenses. No, y una maravilla. Y a veces esos eventos inician de esta manera y luego vemos ya la segunda entrega con un invitado internacional. Exacto. Todo aquello, ahora que se construye de manera tan bonita. Sí, correcto. Los autores intervienen mucho en la sociedad, demasiado, con lo que escriben y a veces hasta con lo que dejan de escribir. Correcto. Por las situaciones que ocurren día a día. Y muchas cosas pueden suceder en un solo día también. Eso es algo que también nos cuentas en otra de tus obras. Todo lo que puede transcurrir en un día. En 24 horas. ¿Qué tal? Contanos de esta obra. Esa, Las vidas de un día, lo publiqué en febrero del 2024. O sea, ni siquiera tiene el año. Todavía no camina, dices, un bebé. Exacto, todavía está en pañales. Eso, ya casi deja los pañales, pero todavía los tiene. ¡Qué belleza! Ese libro fue porque en agosto del año pasado terminé otro libro que nadie sabe de qué trata, es privado todavía, pero le quiero dar un poquito más de trabajo y quiero analizar si lo intento publicar con una editorial estadounidense, es en inglés, es de romance, pero yo decía... Es una novela. Es una novela. Entonces venía a Bookafest en febrero del 2024. Yo decía, me encantaría publicar un libro nuevo en Bookafest. Claro. Pero eso estaba en agosto. Sí. Y como dijimos ahora, a mí me toma como 2 años escribir un libro. Entonces en noviembre hay un evento que se llama NaNoWriMo, que es el mes nacional de escritura en Estados Unidos, algo así. Que el reto es... Escriba 50,000 palabras. Es a nivel mundial. Cualquiera puede. Cualquiera. Vos nada más te metes a la página web, te suscribís y ya entonces ahí vos vas metiendo cada día. Hoy escribí 3,000 palabras, hoy escribí 5,000. Y la idea es que se ha hecho una comunidad global porque entonces la gente se apoya. Entonces, digamos, vos y yo nos ponemos de acuerdo, queremos hacer NaNoWriMo. Entonces, yo te digo, madre Juanca, hoy escribí 3,000 palabras. ¿A vos cómo te fue? Hoy no pude. Sí. Tranquilo, mañana vamos con todo. Y ahí uno se mueve. Entonces hice ese reto con Álvaro Cubero, que es un colega autor,
No escribí las 50,000, pero me obligué a escribir constantemente. Y en noviembre logré escribir Las vidas de un día. Que Las vidas de un día es un spin-off de Testigo de mi muerte. Entonces es un narrador de la misma especie sobrenatural del de Testigo de mi muerte, con la diferencia que él solo vive 24 horas. Y en 24 horas su responsabilidad es observar a los seres humanos y relatarle eso a sus superiores, que son unos seres sobrenaturales. Entonces él va a ir de casa en un barrio narrando lo que observa. Entonces los primeros 3 relatos, que son los de El Amanecer, son contemporáneos, de sentirse bien, graciosos. Luego vamos a 3 de fantasía, que ahí es fantasía pura, o sea, batallas Pokémon en barcos voladores en una isla pirata, ¿verdad? Correcto. Y después 3 de misterio y luego 3 como de terror suspenso. Entonces todo eso transcurre en 24 horas. Y cada uno de esos relatos se va atando, digamos que semi imperceptiblemente, a Testigo de mi muerte. Entonces es un ser que solo vive 24 horas y eso le mete mucha precisa, digamos, a la narración, porque él tiene que ver todo en 24 horas. Y a lo largo de eso, pues, ves 4 géneros literarios y además se une a Testigo de mi muerte de una manera bastante cercana, que a la gente que leyó Testigo de mi muerte siempre les digo, le prometo que usted tiene que leer ese, porque el epílogo le va a explotar la cabeza. Entonces esa es la idea de Las vidas de un día. Lo escribí en noviembre y lo publiqué en noviembre del 2023, publicado en febrero del 2024. Hizo el debut en Bucafest. Impresionante. Sí. ¿Cómo comienzan a crecer las grandes ideas, verdad? Hay que irlas caminando, y cómo se necesita en este mercado que vos lo mencionaste, aunque es pequeño, se necesita trabajarlo más. Correcto. Se necesita coordinar a las personas. Sí. ¿Verdad? Es un desafío serio. Totalmente. Y también es eso. Y a mí siempre que me escribe alguien que está escribiendo y me pide consejos, se los doy y les digo con toda confianza. Con toda yo le doy lo que yo experimenté. Okay. Si su experiencia va a ser distinta, para bien, ojalá. Yo feliz de verlos triunfar. Les puedo decir en dónde me he tropezado, en dónde he tenido éxito. Y entonces trato de ser, digamos, como muy transparente en eso. Y Bucafest es mi forma de decir, bueno, trataré de ayudar, pero sí hace falta mucho. O sea, si estamos hablando de buenas ferias donde yo siento que tuve buenos resultados, fueron 2 del ministerio, 1 de la cámara y Bucafest, que es la que organizo yo. 4 ferias en un año. Vendes bastante, pero de eso no puedes vivir. Entonces pasamos a la parte que hay que trabajar de promoción en redes sociales para venta directa o colocarlo en librerías grandes a nivel nacional para lograr una venta constante. Pero para eso necesitas hacer mucho trabajo de mercadeo. Y muchas veces la persona que escribe lo que quiere es escribir. Es obvio. O sea, yo lo que más disfruto es escribir y compartir con lectores y lectoras. Yo no quiero estar pensando en estrategias y en redes y en mercadeo. Pero es que si no lo haces, de verdad, no vas a lograr generar suficiente, por lo menos para que el libro sea rentable. Y vivir de esto, te soy sincero, no conozco a nadie que viva de los libros que ha escrito. Yo personalmente me refiero. No conozco a nadie que esté en ese punto. Entonces quiere decir que hace falta trabajo para ya poder decir, bueno, es un negocio rentable, sostenible, que te da una buena calidad de vida. No hemos llegado ahí a mi criterio. Ahora, si quisieras darle un consejo a los que no han empezado a escribir, sí. Porque hay gente que tiene muy buenas ideas, pero no se sienten seguros. Y dicen, bueno, y no han encontrado lugares donde les den el empujón. Correcto. ¿Qué le decís a esas personas que no se sienten seguros para dar el primer paso, para empezar a hacerlo? Bueno, ¿qué le recomiendas a esas personas para que lo hagan, para que den el paso, ¿verdad? Y comiencen a compartir sus ideas. Correcto. Ahí digamos que el mayor miedo siempre es la parte de la página en blanco. O sea, no hay nada que le genere más miedo a la gente que la página en blanco. Entonces, a esas personas, la sugerencia que yo les doy es simplemente escriba lo que usted quiera escribir, lo que usted disfruta escribir, porque créame que existe alguien que lo va a querer leer. Si en el mundo hay, no sé, 7,000 millones de personas, alguien va a querer leer lo que usted quiere escribir. Entonces, no se ponga la presión adicional a decir, es que yo no sé si lo que yo estoy escribiendo alguien lo quiere leer. Tranquilo, tranquila, esa persona va a llegar. Escriba lo que a usted le nace. Y lo segundo, que yo sé que me pediste solo uno, pero va a ser trampa. Lo segundo es, apóyese en los que ya hemos pasado por ese camino. Escríbanos, vieras que esta comunidad es muy solidaria. A veces la gente cree que somos como competencia, ¿verdad? Así ensangrentada, que yo digo, no, es que si Juanca vende un libro, yo vendo uno menos. No, la gente que lee 1, 2, 3, 50 libros al año. Entonces,
es algo que siempre les digo, escríbanos, a los que ya hemos publicado, a los autores y autoras costarricenses, les aseguro que la mayoría, 9 de cada 10, les va a contestar muy amable y les va a asesorar para que disfrute ese camino y cuando llegue el momento pueda venderlo y alguien lo vaya a leer. Entonces esas serían como las 12. Escriba lo que usted quiere y si tiene miedo, apóyese en alguno de nosotros que 9 de cada 10 van a ser amables y le van a compartir su experiencia y van a ayudar a que sobrepase ese temor inicial. Qué importante es eso, empoderar a las personas para que puedan atreverse a compartir sus ideas, a impactar la sociedad, ¿verdad? Creo que actualmente mucha gente guarda silencio, no comparte sus ideas. Sí. El mundo necesita, ¿verdad? Escucharte, a vos que me escuchas ahí de ese lado, queremos leerte, sí, ¿verdad? Y yo creo que estamos dejando a veces de lado cosas tan importantes y el poder transformador de un artista literario. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. No sé si lo has leído, que habla sobre la innovación en Latinoamérica. Don Andrés Oppenheimer, sí, claro que sí. Y ese libro, vieras que es interesantísimo porque primero habla de una cosa que a nivel latinoamericano tenemos muy arraigado, que el fracaso es un fin y no un medio. Entonces, eso es lo primero que tenemos que cambiar el chip. Porque ahora hablamos, antes de entrar a grabación, de Silicon Valley, la innovación y todo. Ahí no se ve el fracaso como un fin. Fracasar es un medio para el éxito. Entonces, si yo escribo un libro y tal vez no tiene tanto éxito, tranquilo, ahora usted es un autor más formado, tuvo más experiencia, vamos por el que sigue. Entonces, aquí tenemos la mentalidad de que no, si fracasa mi primer libro, dejo de escribir. No, aprenda de ese fracaso. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es no solo que el fracaso es un medio, ¿verdad? Sino que también a nivel latinoamericano tenemos muchas veces la tendencia a no compartir porque creemos que nos van a robar la idea. Y más bien eso lo que hace es imposibilitar la creación, digamos, de una comunidad creativa en el que si vos tenés, que este es un gran ejemplo, vos tenés un podcast, vos tenés un programa radial donde haces un excelente trabajo de difusión del emprendimiento, de la cultura, y luego invitas a un autor que también está haciendo sus esfuerzos, entonces estamos haciendo una comunidad creativa, nos estamos apoyando. Las personas que me leen a mí te van a conocer a vos, las personas que te escuchan a vos me van a conocer a mí y ojalá leer. Entonces con eso construimos juntos y luego nos va a permitir meter una tercera persona y una cuarta y una quinta. ¿Nos estamos robando creativamente? No lo veo así. Entonces también es donde uno siente que si fuésemos un poquito más abiertos, ¿verdad? Decir, vieras que estoy escribiendo un libro que trata de esto o estoy inventando un evento, ¿será que podemos comentarlo en tu podcast, en tu programa? Y vos me decís, sí, claro, y incluso puedo ir a grabar un episodio del podcast durante tu feria. Nos estamos ayudando. Y en vez de decir, no, es que mejor no le cuento a Juan Carlos sobre mi feria porque después me roba la idea y organiza su propia feria. Entonces me lo guardo y se pierde la oportunidad de hacer esa comunidad y esa creación colectiva y esa difusión colectiva. Que yo creo que en parte, voy a ser abogado del diablo por unos segundos, que en parte va en aquello en aquella línea en que la gente dice es que quiero proteger mi material, el contenido que produzco, que es cierto, hay una directriz, un camino a seguir para proteger de manera adecuada y legal, ¿verdad? El material. Que también hay mucha ignorancia a veces en las personas en esto, que lo he visto en algunos ámbitos. Seguro en el literal también ocurre que la gente dice cómo registro ciertas cosas, pero que también podemos caer entonces en el exceso y entonces me privo de poder ampliar mi mercado. Y eso es curioso porque, por ejemplo, si yo te digo ahorita, Juanca, tengo una idea de un libro, es de un periodista que empieza a ver unos crímenes en Miami y encuentra ayuda en la forma del narrador. ¿Con eso vos podrías escribir Testigo de mi muerte? No creo. ¿Podrías escribir un libro? Sí. Con esa idea, claro, esa premisa. Pero no te va a salir Testigo de mi muerte. Entonces, ¿qué es el miedo de haberte compartido eso? ¿Qué pasa si vos, por ejemplo, sos un periodista y me podrías haber ayudado a que mi personaje sea más real? Y solo por no compartirte perdí esa oportunidad. Entonces, eso es lo primero. Y lo otro que hablas de la propiedad intelectual, importantísimo. La gente a veces tal vez por la emoción de que ya termina el libro y necesito que la gente lo empiece a leer, lo publica sin haber hecho la protección adecuada de su propiedad intelectual. Y eso es un gran riesgo.
porque entonces estás totalmente desprotegido ante una copia, un plagio, ¿verdad? De que incluso que alguien se atribuya al libro. Entonces hay formas de hacerlo, y lo hablamos antes del programa también, de si usted saca una marca, regístrela. Si usted publica un libro, regístrelo. Aquí en Costa Rica tenemos la gran ventaja de que todo el tema de propiedad intelectual estamos, no sé cómo es que se dice, si afiliados, unidos o a todos los convenios que hay de propiedad intelectual. Entonces uno puede ir al Registro Nacional, llena un formulario, paga un canon que es muy barato, y tu libro queda registrado y protegido a nivel mundial. Entonces, ¿cuánto tarda ese trámite? Digamos que 15 días. Entonces, usted está tan urgido de lanzar el libro que de verdad va a arriesgar esa propiedad intelectual por no esperarse 15 días. Mejor vaya, averigüe, el proceso es fácil, es barato, lo puede hacer uno mismo o asesorarse con un abogado, un profesional legal, y entonces hágalo. Y una vez que esté protegido, ahora sí, haga todo el lanzamiento y invita a personas, y 100 personas escuchando el lanzamiento de tu libro y ventas y todo, perfecto, porque ya sabe que esa obra está protegida. Justamente, sí, exactamente. Eso hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo. Y justamente, ¿por qué lo quiero decir? Porque también ahora charlábamos sobre el logo también que te distingue. Correcto. Que vos también pasaste por este proceso de registrarlo, ¿verdad? Sí. También que a nivel también de mercadeo tiene una lógica, tiene un sentido, tiene un objetivo también, pero también lo hiciste bien. Para proteger. Sí. Ahora hablábamos que algo que aprendí con mi primer libro es que, claro, yo escribí un libro en inglés. Claro. De fantasía, aventura. Y luego cuando escribí Testigo de mi muerte, es en español, otro idioma. Es suspenso criminal, otro género. Otra trama, otros personajes. El esfuerzo mercadológico fue desde cero. Entonces tal vez digamos que 500 personas que me habían leído hasta ese momento, ahora los tenía que convencer desde cero para leer Testigo de mi muerte. Y yo decía, ¿y cuando yo publique mi tercer libro? ¿Y el cuarto? ¿Y el quinto? ¿Otra vez todo este trabajo? No, hay que ser más inteligentes. Fijemos una marca de autor. Que la marca sea Daniel. Porque entonces, si la marca es autor Daniel Fernández y a alguien le gustó Testigo de mi muerte y tiene el sello de Daniel Fernández, la secuela, entonces la gente me va a leer por ser de Daniel Fernández, una marca. Claro. No es que voy a tener que convencerlos de que no, es que Las vidas de un día es un nuevo libro que trata de este tema y que entonces ahora tenemos que... No. Es de Daniel. Si a usted le gustó Daniel, es el mismo Daniel, solo que en otro género o en otro idioma. Esa era la idea. Y antes de ya lanzar la marca, como decís vos, registrarla. Es una marca registrada. Tiene su valor. Entonces algún día, ojalá, eso se convierte en un activo también. En Bucafest, porque también lo hablábamos, Bucafest ya es una marca registrada. Entonces, bueno, ¿quién quita que dentro de 10, 15, 20 años la marca sea tan reconocida que llegue, no sé, una editorial ahí gigante y te diga, yo le quiero comprar la marca por tantos millones de dólares? Claro. Entonces, bueno, sí se puede comercializar porque es un activo protegido. Pero si vos desde el inicio no lo protegiste, entonces a nivel de un libro te lo pueden replicar y copiar y va a ser muy difícil demostrar que vos sos el creador inicial, o tendría que ser un proceso legal muy caro y muy complejo. Y en el caso de una marca como Bucafest es peligrosísimo, porque entonces tal vez mañana aparece un evento igual en España y ¿cómo hago yo para demostrar que en realidad fui yo el de la idea o fui yo el de la marca? Entonces desde el inicio mejor protéjase. La creación creativa es muy costosa a nivel de tiempo, a nivel de esfuerzo, a nivel de creatividad. Entonces dedíquele el tiempo, asesórese y protéjase antes de que salga al público. No, y ahora con esto de las inteligencias artificiales, veía el lanzamiento del famoso ChatGPT, la versión 4o. Ajá. Y cuando hacen el lanzamiento en Estados Unidos, en la versión en inglés, la voz que aparece, la gente cuando la escucha dice, pero esa voz suena como la voz femenina de la inteligencia artificial de la película Hair. Ajá. Scarlett Johansson. Ajá. Y la gente dice, pero suena igual, es como la película. En la película era Scarlett. Sí, correcto. Lo que pasa es que en la presentación la voz que usaron no era Scarlett. Entonces le envían audios a Scarlett y le dicen, ¿fuiste tú? Y Scarlett dice, no, yo no fui. Se acercaron a mí para que yo les diera mi voz, pero mi representante dijo que no. Entonces, esa no soy yo. E inmediatamente instauró una demanda. Claro. Están usando mi voz y la clonaron con inteligencia artificial. ¿Cuál fue el resultado?
Bueno, que ChatGPT tuvo que retirar esa voz Claro. de la, llamémosla así, de la aplicación de la inteligencia, sustituirla por otra y emitir un comunicado de última hora diciendo que la voz que escucharon no va a ser utilizada, que la voz que escucharon no fue un clon creado por inteligencia artificial imitando a Scarlett, sino que fue una actriz de doblaje y que por derechos de confidencialidad y de contrato ahí no podían revelar el nombre. Pero ella supo defender lo suyo, Scarlett, en aquel momento, que es la voz de ella. Claro. Entonces, cuando uno hace las cosas de esta forma, le damos esa protección, como vos decís, al autor, que es lo que queremos, realmente, para que ese esfuerzo de años, de meses, bueno, es increíble, horas seso, como dice un amigo, realmente sea retribuido. Correcto, y eso es lo que queremos, correcto. ¿Verdad? Y es que imagínate, bueno, ahorita yo me imagino que, digamos, ChatGPT 4.0, uno podría subirle el archivo de Testigo de mi Muerte, de Tale of Two Brothers, de Travesía de Dos Hermanos y de Las Vidas de un Día, decirle, investigue el sitio web de Daniel, investigue las redes de Daniel, y luego de entrenar el algoritmo, escriba la secuela de Testigo de mi Muerte. Y lo va a hacer con tu estilo. Y lo va a hacer, sí. Y entonces ahí uno dice, ok, pero entonces, y lo publica Juan Carlos. Y empieza a lucrar sobre eso. Entonces, claro. Con tu estilo, tu forma de... Eso es donde entra todo este tema. Yo estoy protegido, yo puedo decir, no, un segundo. O sea, no pueden escribir Testigo de mi Muerte 2 sin mi consentimiento. Correcto. Y no fui yo. Aunque se parece a mí, pero no soy yo. Y los personajes se llaman igual y todo, pero es que esa es propiedad intelectual. Entonces, ahí me están lucrando sobre mi creación. Hay una protección, hay convenios internacionales. Ahí uno se podría proteger. Pero si yo no lo hice... Qué difícil llegar a... No tengo formación legal ni nada, pero qué difícil llegar a un juicio y poder decir, no, es que yo creo que, ¿verdad? Es que el personaje se parece. Y disculpa, pero es que no tenés ninguna protección legal. Es cierto. Más que de tu palabra contra la de él. ¿Y qué pasa si él tiene muchos más recursos y está mejor protegido a nivel de equipo legal? Vas a perder. Entonces, como creadores vamos a un super abogado que nos defienda. Exacto. Esto es como para una novela. Sí. sí. Uy, y ahorita me imagino que van a salir muchas novelas del tema de inteligencia artificial. Me imagino que ahorita si no ya está en boga a nivel de publicación, ya viene porque lo están escribiendo. Incluso si... Creo que en la plataforma de Amazon KDP, que donde yo publico, me parece que ya incluyeron una parte donde uno va subiendo el libro, que uno tiene que marcar si hubo una parte producida con apoyo de inteligencia artificial. Me parece que ya lo tienen. También. Sí sé que en redes sociales, en Instagram, ya uno tiene que marcar y donde te dice, ¿esta imagen fue creada con inteligencia artificial, sí o no? Creo que en Amazon KDP también ya tiene la parte donde uno indica si su creación tuvo apoyo de inteligencia artificial, porque me imagino que eso implica muchos temas a nivel de propiedad intelectual. Es decir, es que bueno, la inteligencia artificial se creó y se entrenó con algoritmos que analizan creaciones de otras personas. Entonces, si un libro usted se apoyó en inteligencia artificial, puede ser que esté expuesto a una demanda, porque la inteligencia artificial usó sin su conocimiento de insumo un libro de alguien más. Entonces me imagino que por ahí anda la razón por la que ya empiezan a decir mejor marques si hubo o no influencia. Bueno, pero también, claro, también ellos tienen un as bajo la manga, porque al vos utilizarla, das consentimiento de que todo lo que compartís con esa inteligencia es de ellos. Sí. Los datos. Correcto. Entonces, ¿verdad? Ahí es como que él dice, le cedí. Le cedí mi esfuerzo, mi mística, mi visión de mundo para entrenar este dichoso algoritmo. Es un mal necesario, yo creo. Sí. Es un mal necesario. Y hay que saber, hay que aprender a usarlo. Es una herramienta, si uno lo ve. Y de hecho yo lo he tanteado muy poco, no a nivel de escritura, pero a nivel de mercadeo. Uno le dice, vea, yo soy Daniel, soy el autor de estos libros, estas son mis redes. ¿Qué estrategia me recomendás para dar a conocer mis libros? Y te genera... Y le puedes decir, y hágalo tabulado por red social y con el presupuesto diario de pauta y los mercados a los que me tengo que dirigir, y te lo hace, es precioso. Y luego uno lo analiza y lo toma como un insumo para definir su estrategia de mercadeo. Súper útil. O incluso para organizar Bocafés. Yo le decía, veo, quiero hacer un evento así, de esto, de emprendimientos, autorías, en Costa Rica, local. ¿Quién me recomienda? 10 puntos de lo que tenía que hacer, y luego eso lo exploté en 100 actividades distintas, y ese es el proyecto que yo ejecuto cada vez que lo organizo, pero inició con recomendaciones de ChatGPT. Maravilloso. Daniel Fernández Macís, escritor costarricense, ¿dónde podemos conseguir
tus libros, ¿dónde podemos conseguir tu material? Porque ahora en esta nueva era no solo son libros, es material que podemos compartir en audiovisual, en tantas cosas que se vienen, ¿verdad? Correcto. Mis libros en versión física, tapa blanda, que es el común, está en Librería Internacional, bien, en Tiendas Universal, bien, o también se puede conseguir directo conmigo. Me escriben en mis redes sociales, que estoy en Instagram y Facebook como author en inglés, AUTHOR, Daniel Fernández Macís. Y yo hago envíos también por correos de Costa Rica, los mismos libros en tapa blanda, pero también los de tapa dura, que esos son la edición como premium, ¿verdad? Que a la gente más ávida le gusta, esos solo los tengo yo. O también está la opción de comprarlos por Amazon, en formato digital o impreso, en las dos versiones, tapa dura o tapa blanda. Entonces, si a alguien le gusta leer en Kindle, entonces mis libros están en Kindle. O también se pueden pedir, si alguien nos escucha de fuera de Costa Rica, entonces se puede pedir por Amazon. Entonces, en Costa Rica, Tiendas Universal, Librería Internacional o conmigo, versión digital, impresa, en Amazon a nivel global también se consigue. Y también están en otras librerías más pequeñas o regionales, como la Escalera Ilustrada, que queda en San Ramón, Cafetería y Librería Arzu, que queda en el centro de San José, por el barrio chino. Y si no me equivoco, por ahí estoy ahorita. Sí. Qué memoria, sí, tremendo. ¿No? Pero sí, y los libros ahí, poco a poco, siempre en mis redes sociales donde los voy dando a conocer. Y algo muy importante, no tengo community manager, entonces si alguien me escribe a mis redes, el que les va a contestar soy yo. Entonces, incluso si tienen dudas o quieren comentar algún libro o algo, entonces yo feliz de saber de ustedes por mis redes y ahí nos conversamos. Muchísimas gracias, Daniel. Fue una gran conversación. El tiempo se nos fue volando y sentiría uno como que quiere hablar de más cosas. Pero bueno, esperemos que esta sea la primera, pero no la última. Ojalá. Cadena Radial es tu casa. Puedes venir por acá. Aquí te esperamos siempre con las puertas abiertas. Muchísimas gracias, y Juan Carlos, de verdad, como autor, como organizador del evento, aprecio muchísimo tu apoyo, la oportunidad que nos das de estar aquí, y te tomaré la palabra cuando vos quieras que esté por aquí otra vez. Aquí estaré conversando, compartiendo y vacilando. No, muy bien, muchas gracias, Daniel. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Desde la Azotea. Recuerden encontrar a Daniel Fernández Macís en sus redes sociales, ya las compartió, y también en las librerías que él nos mencionó para que puedan adquirir su material. No se pierdan Desde la Azotea Podcast. Hasta la próxima. Sigan inspirados y como siempre nos vemos en la azotea. Hasta luego.